.es, y hoy tenemos en esta sección de entrevistas de Andar por Casa a mi amigo Manuel Rico, periodista, director de investigación de Infolibre, fue también fundador de este medio y autor de este libro, Vergüenza, el escándalo de las residencias, al que hoy vamos a dedicar el Conectados de hoy, que además da la casualidad también de que es el día del libro. Es un libro que también os recomiendo. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola Nacho, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Por qué vergüenza? ¿Por qué crees que es una vergüenza, estando de acuerdo contigo, lo que ha ocurrido en las residencias españolas en esta pandemia? Bueno, a ver, el libro tiene tres bloques, ¿no? El primero se dedica a la pandemia y por qué es una vergüenza lo que ocurrió en la pandemia, yo creo que es evidente, no solo en la primera ola, más de 20.000 fallecidos, las cifras oficiales, las reales probablemente cerca de 35.000, porque al principio no siempre se anotaba que el fallecimiento había sido por COVID. La forma en que se produjeron muchas de esas muertes, sobre todo en Madrid y Cataluña, que fueron las comunidades más afectadas, pero con prohibición o imposibilidad de derivar a los hospitales a los enfermos, e incluso en muchos mayores que no habían caído, que no se contagiaron con el virus, que pasaron semanas encerrados en sus habitaciones de las residencias, porque como no se podía saber quién estaba contagiado y quién no, en muchas residencias se optó por esa vía un poco a la tremenda para intentar aislar, ¿no? Esto respecto a la pandemia y respecto a los otros dos bloques que tiene el libro, que es quién hace negocio con las residencias y quién y lo que llamo la administración ausente, bueno, pues ahí también intento explicar siempre con datos oficiales elementos que a mí me parecen vergonzosos, ¿no? Desde fondos de private equity, capital privado, que están haciendo negocio claramente con las residencias, a elementos como la inspección o las sanciones que realmente no funcionan. Entonces, yo creo que vergüenza es lo que une el concepto que une esos tres bloques del libro. Las tres partes del libro. Los datos son terribles, ¿no? Es 1 de cada 10 ancianos que estaban en una residencia en España murieron durante la pandemia, 1 de cada 10. Y en algunas comunidades esta cifra es muy superior. Madrid, que es la más alta, es el 17%, es casi 1 de cada 6, un poco más de 1 de cada 6 murieron de cada 6. ¿Por qué la pandemia, siendo tan grave en todas las residencias, fue aún peor en Madrid? ¿Qué es lo que hace de Madrid la zona cero de esta enorme vergüenza nacional, que es lo que pasó durante el COVID con las residencias? A ver, aquí hay que distinguir el número de fallecidos de cómo gestiona el gobierno autonómico, que es un agravante especial, ¿no? Que es con todo el tema de no derivación hospitalaria y demás. A ver, en España, porque además esto siempre es una pregunta común, ¿por qué os fijáis en Madrid y qué ocurrió en toda España, ¿no? Que suele ser un elemento que no es cierto de todo, ¿no? Hay elementos, primero voy a explicar cuáles son los elementos comunes, muy resumidamente, porque yo en el libro analizo hasta 5 causas, ¿no? Una eran 5 causas comunes en toda España. Una, debilidades previas a la pandemia, por ejemplo, la atención primaria que vive de espaldas a la residencia. 2, errores que surgen cuando empieza la pandemia. Por ejemplo, bueno, errores o déficits, no había EPIs, no había test. Tercero, responsabilidades políticas, y ahora voy a ir ahí porque Madrid y Cataluña tienen un apartado especial. 4, responsabilidades empresariales, por ejemplo, el déficit de personal crónico, que ya era un problema antes. Y 5, ¿cómo son las residencias en sí? Los residentes son mayores, en su mayoría más de 80 años, muchos tienen déficits que obligan a alimentarlos, a cambiarles o llevan un pañal, viven en habitaciones dobles la mayoría. Bueno, son lugares diseñados para contagiar, pongo en el libro, no para frenar un virus. Bueno, estos son los elementos comunes. ¿Qué es lo que hace diferente a Madrid? ¿Cuál es el elemento diferencial? Bueno, en Madrid ocurrieron 4 cosas y prácticamente excepcionales. Primero, el famoso protocolo de no derivación hospitalaria. Malo que no se venga aquí a Madrid. Quédese a morir en la residencia. Si usted tiene, además, con los más vulnerables, si usted tiene un determinado nivel, un alto nivel de deterioro cognitivo, de dependencia, no se le traslada. Pero que esto ya es un protocolo que es una clara violación de los derechos humanos de esas personas a los que se discrimina por el lugar donde residen, ¿no? Porque a veces dicen, no, es que había que hacer un triaje. No, oiga, un triaje es una valoración individual con unos criterios éticos concretos. Médicos Sin Fronteras lo explica perfectamente, ¿no? No le marginamos. Puedes ir por estos requisitos o estos requisitos, si estás en una residencia no puedes ir, pero si estás en tu casa sí puedes ir. Claro, es que eso ocurrió, ¿no? Entonces, eso es una barbaridad. Bueno, llegó al extremo
de que si estabas en una residencia y tenías un seguro privado, sí hubo derivaciones a hospitales privados, ¿no? Pero hablaba de 4 elementos excepcionales de Madrid. El protocolo, pero luego lo más tremendo son las otras 3, que es que la Comunidad de Madrid tenía 3 alternativas, ¿vale?, para ayudar a los enfermos. Uno, medicalizar las residencias. Como sabes, hubo incluso resoluciones del Tribunal Superior de Justicia, la Operación Bicho, por un lado, un caos absoluto entregado, puesto en manos de la hija del ideólogo de las privatizaciones hospitalarias de Madrid, que fue un caos total, y además la comunidad incumplió resoluciones expresas del TSJ de Madrid que le ordenaban medicalizar. Por lo tanto, no medicalizó las residencias. Segunda alternativa que tenía, derivar los mayores a IFEMA, esto que ha bautizado la propaganda de Ayuso como el Hospital Milagro. En las 6 semanas que estuvo abierto IFEMA, derivaron a 23 personas. En esas 6 semanas fallecieron en las residencias de Madrid, sin atención hospitalaria, más de 5.000. Ayuso todavía no ha explicado por qué los que más necesitaban esa ayuda no fueron derivados al hospital. Y tercera alternativa que tenía, que tampoco utilizó, los hospitales privados. El Gobierno de Madrid aprobó con buen criterio un mando único para todos los hospitales, puso a los privados y públicos bajo el mismo mando, pero no derivó ni a una sola persona de residencias, ni a un solo mayor a los hospitales privados, salvo que tuvieran seguro privado. Entonces, esto es la excepcionalidad de Madrid. Estos 4 elementos y que convirtieron en una auténtica masacre, sobre todo en esas 4 semanas críticas, porque otra manipulación habitual del Gobierno de Madrid es decir que se derivaron a casi 10.000 personas. Pero claro, cogen un periodo de 5 meses. Claro, 5 meses. Y el problema con las derivaciones se produce entre la segunda semana de marzo y la segunda, tercera de abril. Ahí es donde se produce la hecatombe. Hay una pregunta de un socio, Francisco Gómez, que incide mucho en esto, en quién es el responsable de estas no derivaciones a los hospitales. Porque una de unos argumentos que utiliza tradicionalmente el gobierno de Ayuso es decir, no, esto fue el vicepresidente Pablo Iglesias, que era el que tenía la autoridad de las residencias. Pregunta Francisco Gómez, en plena efervescencia de la pandemia que murieron tantos ancianos, ¿quién era el responsable? ¿Quién era el responsable, las comunidades autónomas o el gobierno central de esa gestión de la residencia? Es que esto es clarísimo, es en las comunidades autónomas. O sea, España es un país, las competencias en sanidad y en servicios sociales, que incluye residencias, son de las comunidades autónomas. España es un país más serio que lo que dibujan a veces determinados políticos. Las competencias no se cambian en una rueda de prensa o en un bar, alguien dice asumo yo las competencias, se cambian a través del BOE. Y no hay, porque no existió, nadie puede mostrarlo, un decreto que cambiase las competencias. Por lo tanto, las competencias siempre fueron de las comunidades autónomas. Porque la alternativa, ¿qué es? Que Ayuso dictó un protocolo, por ejemplo, sin tener competencias para ello. Es absurdo. Otra cosa es que al gobierno central sí se le puede hacer una crítica razonada en ese sentido, que es la siguiente. Pudo hacer más, efectivamente. Tiene una realidad por opción que se puede resumir en la siguiente idea. No le concedió la misma prioridad a las residencias que a los hospitales, y tenía que haberlo hecho. Esa responsabilidad, eso sí que es un error del gobierno central. Pero decir que las competencias eran del gobierno central es absurdo, porque, oiga, tráigame usted el BOE donde pone que se traspasaron las competencias. Es más, en las otras 16 comunidades autónomas nadie dice que las competencias no eran de ellos. Es más, hay declaraciones de Feijóo explicándolo y de todo el mundo, porque obviamente las competencias siguieron siendo de ellas. Si les hubiesen quitado las competencias, imagino que habría habido más de una comunidad que probablemente habría protestado por el tema competencial, ¿no? Otra pregunta relacionada con lo que estábamos hablando, que hace otra socia, Carmen. ¿Quiénes decidieron derivar en función de si el seguro médico era privado o si era un enfermo o un anciano que solo tenía la seguridad social? ¿Eso también es una decisión que se toma desde el gobierno autonómico? A ver, digamos que hay 2 circuitos. ¿Cuál es el circuito que controla el público de la Comunidad de Madrid? En la Comunidad de Madrid nombra 23, bueno, sí, algo más de 20 geriatras de enlaces, el nombre que se utiliza, que son los que están en los hospitales. Entonces, cuando alguien enferma en una residencia, tenía que llamar a su hospital de referencia. Las residencias son como un domicilio, igual que nosotros tenemos, digamos, que una atención primaria y un hospital de referencia, las residencias también. La residencia tenía que llamar al hospital de referencia y hablar con el geriatra de enlace. El geriatra de enlace, si cumplían una serie de requisitos de no derivación, pues le decía que no podían derivar. Cabía la tentación de que la residencia o un familiar llamase directamente al SUMA,
para pedir la ambulancia. Para cerrar este sistema por completo, el SUMA no iba a una residencia salvo que tuviese el permiso del geriatra de enlace, con lo cual el geriatra de enlace se había convertido en el cancerbero absoluto. ¿Qué pasaba? Aquí no se puede ir. No, si no puede, pues efectivamente no cumple los requisitos de derivación, no le enviamos la ambulancia y por lo tanto usted no puede venir. ¿Qué pasa? Los que tenían un seguro privado iban por su circuito privado, con lo cual les trasladaban con una ambulancia privada a su hospital privado y podían saltarse, digamos, el mecanismo público establecido por la Comunidad de Madrid. ¿Crees que esto va a tener algún tipo de recorrido legal? Es decir, que todo esto que ha pasado en las residencias y todas las querellas que hay presentadas, que hay varias presentadas, ¿pueden tener algún tipo de consecuencias legales? ¿O todo esto va a ser como si fuese un fenómeno meteorológico y una mala suerte y que no tiene ningún responsable? A ver, aquí está el tema penal y el tema civil. Hay que tener en cuenta Hay que... dos responsabilidades, sí. Claro, en España se están presentando querellas en muchísimos sitios y se están abriendo, bueno, menos de lo que debería, pero hay causas, pues yo qué sé, un director en Tomelloso, hay en la Comunidad Valenciana, hay en Cataluña, hay en Galicia. Es verdad que probablemente donde más querellas se han presentado, también porque ha sido el principal foco de la zona cero, como decías al principio, es en Madrid, ¿no? A ver, a mí me cuesta mucho hacer pronósticos porque luego esto queda grabado, uno se confunde y le dicen, mira, eres un cantamañanas, ¿no? Entonces a mí me cuesta, pero a ver, lo que sí que yo creo que se puede decir ya es que a mí lo que me parece vergonzoso es la actitud que está teniendo la Fiscalía. La Fiscalía está actuando muchas veces como abogado defensor, proponiendo el archivo de querellas. Yo no entiendo que no haya abierto de oficio una investigación sobre el protocolo, porque eso es el papel que tiene que hacer la Fiscalía, investigar y si luego entiende que no hay responsabilidades penales, pues obviamente no plantear seguir adelante. Por supuesto, la presunción de inocencia vale para todo el mundo, pero la actitud que está teniendo la Fiscalía es muy lamentable y está añadiendo un dolor clarísimo a las asociaciones de familiares, a los familiares que perdieron algún ser querido durante la pandemia. Hablas con ellos y una de las primeras cosas que te dicen es que no entienden en absoluto el papel de la Fiscalía. Y yo tampoco lo entiendo, ¿no? Entonces, yo no me atrevo a decir si va a tener recorrido penal. Yo lo que sí sé es que todos los días en España, con muchas menos pruebas, la Fiscalía tira adelante con historias y que eso de verdad que debería cambiar. Sobre todo por el protocolo en sí, que es lo más claro, es un documento bastante evidente, que no necesita mucha interpretación, que no hay que ser un gran especialista para saber qué significa y que lo que está diciendo es que tú, por el hecho de tener unas condiciones y estar en una residencia, no tienes los mismos derechos sanitarios que cualquier otra persona en las mismas circunstancias. El protocolo y la práctica, porque alguien podría decir, claro, bueno, el protocolo, pero ¿cómo se aplicó? ¿Y cómo se aplicó exactamente por el protocolo. Claro, en los 20 días siguientes a la aprobación, el protocolo se aprueba el 18 de marzo. En los 20 días siguientes, el 84% de los fallecidos que vivían o sea, mayores de residencias, el 84% murieron en el propio centro sin recibir atención hospitalaria, sin ser trasladados al hospital. El 84%. En circunstancias normales, ese porcentaje no llega al 20%. Solo fallecen los que son personas que están con una enfermedad terminal y con el consentimiento de las familias que pactan que es mejor que estén los últimos días, pactan con la dirección del centro que estén allí. En Madrid, en esos días, el 84%. En Cataluña, por cierto, en marzo y abril, el 72%. En Cataluña no hubo un protocolo tan brutal en sus términos, pero sí hubo 4 o 5 semanas en los que fue prácticamente imposible derivar a hospitales también. Y allí, mientras estuvo dependiendo de Afers Socials, fue bastante caótica la gestión. Cuando entró Sanidad mejoró, claramente. Pero también es una cifra a tener en cuenta, 72% en Cataluña. En tu tierra, por cierto, que hoy es el día más de Castilla y León. Y León, que es el día de los comuneros. El 70, efectivamente, ese tema sabes bastante. El 71% también. O sea que son cifras absolutamente tremendas. Sin embargo, durante la pandemia, en territorios donde no colapsó el sistema hospitalario y donde no se aprobaron protocolos tan bárbaros como ese, pues quedaron por debajo del 20%. Álava es un ejemplo, 18% de fallecidos en los centros, frente al 84% de Madrid. A un hospital y ahí podían tener una oportunidad de salvarse. Un socio que se firma como Luis Buzón, que es médico, se presenta como médico dedicado a cuidados paliativos, te pregunta si, independientemente de dónde fallecieron,
¿cuántos de los que fallecieron en la residencia recibieron tratamiento con oxígeno, con sueroterapia, con mórficos? ¿Tuvieron algún tipo de tratamiento en la muerte o tampoco? A ver, eso no lo sabemos, porque igual que a través del portal de transparencia hemos pedido, bueno, pues muchísima información y la Comunidad de Madrid, mira, en eso sí que ha sido bastante transparente, facilitando información, por lo menos esa es mi experiencia, toda la información que yo he pedido. No hay una estadística de decir, de los 5.700 con COVID o síntomas compatibles que fallecieron en las residencias, ¿cuántos recibieron? A ver, sabemos que más, que no todos murieron sin oxígeno, pero muchos sí, y hay un testimonio directo. Tú mencionabas antes la operación Bitso. Sí. El gerente responsable de la empresa a la que se le terminó encargando ir a las residencias dijo claramente a la Asamblea de Madrid en la comisión de investigación que muchos no tenían oxígeno y que murieron sufriendo. Son palabras literales de la persona que participó en esa operación caótica de 12 días bautizada como Operación Bitso, ¿no? Ese es un testimonio directo, por lo tanto, podemos asegurar, no dar las cifras exactas como en otros aspectos, Sí, murieron con... pero sí que bastante recibirían mórficos, pero otros no, claro. Eso es todo lo que estábamos hablando hasta ahora, va sobre todo lo que ocurrió, pero ¿por qué ocurrió? ¿Por qué teníamos tan mal las residencias? Porque una de las cosas que explicas en el libro es hasta qué punto ese sistema estaba degradado en el sentido de tener pocos recursos para atender no ya una situación de estas características, sino otros problemas. ¿Por qué se han dejado las residencias tan abandonadas por parte de los sistemas públicos, tanto en la supervisión como en la existencia de medios públicos para ellas? Bueno, pues yo creo que porque nadie se fijaba realmente, o muy pocos, en el sistema de residencias en España, ¿no? Quienes trabajaban en ellos o quienes tenían una implicación directa o un familiar directo, pero si no, y yo creo que ahí los medios también tenemos que hacer cierta autocrítica o Sí, mucha tampoco nosotros autocrítica. hemos puesto una gran atención sobre ese tema hasta ahora. Claro, entonces, y cuando a alguien le nombraban consejero, pues la ilusión de su vida no era ser consejero de servicios sociales, sino pues de las consejerías que realmente manejaban dinero. Entonces, yo creo que hay toda una serie de elementos que van más allá de lo meramente político, pero que también tienen el reflejo en que la cartera de servicios sociales en las comunidades autónomas, pues muchas veces era una de las que menos, de las menos atractivas y de las que menos salía en los medios, etcétera, ¿no? Y luego, respecto a la primera parte de la pregunta, a ver, es verdad que el sistema residencial está muy débil. Es verdad que la pandemia fue tremenda, con un virus desconocido, con un impacto mortal, especialmente con las personas mayores. O sea, todo eso es cierto, pero ese tsunami puede llegar a un sistema residencial fuerte que lo va a resistir mejor o a uno débil, que es el que se encontró aquí y, por lo tanto, digamos que su capacidad mortífera fue mucho mayor por eso, ¿no? ¿Hasta qué punto se ha convertido o se convirtió la atención a nuestros mayores en un gran negocio? Tú hablas mucho del tipo de fondos y quiénes son los dueños. Para explicárselo a nuestros lectores, ¿quiénes son los grandes dueños de los sistemas de residencias privados en España? A ver, en España hay 5.200 residencias, solo residencias de mayores. Pues luego hay otros centros asimilados, por ejemplo, en Cataluña, Galicia, que yo no los he contabilizado. Hay desde la pequeña residencia que tiene 50 plazas y la directora se conoce por nombre y apellido no a los residentes, sino a los familiares, a el principal grupo, DomusVi, sobre el que hemos informado mucho en el diario en Infolibre, que tiene un grupo que tiene 18.400 plazas y residencias en todas las comunidades autónomas. Es fácil entender, para mí este marco es muy importante, que hay una enorme variedad y que generalizar es injusto. Hay residencias donde las cosas se hacen bien y donde los ancianos están bien atendidos. Eso es. Para mí eso es muy importante y siempre lo recalco. Ahora bien, en España hay 8 grandes grupos que están o en manos de fondos o en manos de multinacionales, multimillonarios españoles o franceses. De los 8 grandes grupos hay además 3, entre ellos DomusVi, que pertenecen a esos fondos de capital privado que para mí tienen tienen 2 características que para mí son muy importantes a lo largo del sector residencial. Una, hacen inversiones temporales. En un plazo máximo de 5 años intentan revender con las máximas plusvalías. Y cuando compran una empresa, da igual, porque este método y este criterio lo aplican igual a una empresa de comida rápida que a un grupo de residencias.
Entonces, segundo, las compras las hacen con operaciones de endeudamiento muy fuertes. Eso hace que entren en sectores donde se genera mucho efectivo, mucha caja. Las residencias obviamente lo son, porque todos los meses o los mayores o la administración Todos los paga meses ingresan, sí. Bien, y intentan, obviamente, repagar el máximo de esas operaciones de deuda tan grandes, pues lo más rápidamente posible también. Y eso significa recortar o ahorrar al máximo. Y ahorrar al máximo en una residencia es o recortar en personal o ahorrar al máximo en personal o en elementos como alimentación. Es una queja habitual de los familiares de residentes, la mala alimentación que dan en las residencias de estos grandes grupos. Una manera de acortar costes al céntimo. Claro, entonces, esto es un elemento objetivo, no es que le tengamos manía a ese tipo de fondos. Ellos operan así, trabajan así, realizan esas operaciones, presumen de ello en sus páginas web, no engañan a nadie en ese sentido, ¿no? Pero para mí esto, como es obvio, es especialmente delicado cuando estamos hablando del cuidado de mayores, porque si compran un supermercado, pues no sé, si ponen las estanterías más bonitas, menos bonitas, ahorran en fin, otra cosa ya sería el personal, ¿no? Pero es que recortar en un grupo de residencias, estar en un grupo de residencias es recortar directamente en la calidad de vida de los mayores, porque los gastos son muy fijos, en torno al 60-65% de los gastos son personal, deberían ser personal. Bueno. En estos fondos baja hasta el 50%, lo cual demuestra en qué medida ahorran y cómo aprietan ahí. Pero claro, el personal es vital para que los mayores estén bien cuidados, ¿no? Una pregunta de otro de nuestros socios, Eduardo. ¿Por qué los familiares no se rebelaron? ¿No eran conscientes de lo que estaba pasando? No, porque me imagino que muchos de ellos hoy, organizados como están bastantes de ellos en plataformas para las denuncias, querellas, estarán ahora en cierto sentido arrepentidos de no haberlo hecho. ¿Por qué, tú que los has hablado con ellos tanto y lo has investigado tanto ese tema, ¿por qué no hubo una gran revuelta de los familiares? Bueno, te pregunta Eduardo. A ver, hay familiares y asociaciones de familiares que llevan años peleando por el bienestar de los mayores, años peleando con la administración. La pandemia, en los momentos en los que de repente vieron estas, bueno, imagino que todos estábamos superados por los Claro, no, es que todos estábamos, para empezar, confinados, porque recordemos que el decreto del estado de alarma es el 14 de marzo y la hecatombe realmente se produce en las semanas siguientes hasta finales de abril. En Madrid y Cataluña las derivaciones hospitalarias se empiezan a recuperar a partir de la segunda, tercera semana de abril, ¿no? Entonces, bueno, es que estábamos confinados, no podías ir a la residencia y llevarte al familiar. En las primeras semanas, esto es hay centenares de testimonios de familiares que llamaban a la residencia y les decían que todo iba bien. Muchos y que no eran conscientes de lo que estaba ocurriendo en ningún caso. Bueno, claro, no eras consciente, le dan información que no era la adecuada y luego no es tan sencillo. Estamos hablando que la mayor parte de las personas que viven en residencias tienen cierto nivel de dependencia, no son completamente autónomos. No es sencillo para nada, pero sobre todo existían un confinamiento, tú no puedes ir a la residencia, tocar en la puerta y te llevabas a tu familiar sin más, no fue así. Y entre los médicos, así, ¿no? Hubo quien intentó oponerse a esas órdenes que llegaban de las consejerías, hubo quien las cuestionó, hubo quien hoy se arrepiente de no haberlo hecho. A mí el papel del presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de España me parece absolutamente tremendo, porque apoyó en todo momento con esos argumentos manipulados de traslados durante 4 meses, apoyó en todo momento al gobierno de Ayuso, ¿no? Pero vamos, no porque apoyas al gobierno de Ayuso, sino porque estaba apoyando esos protocolos. A ver, claro, eran los geriatras de enlace los que convirtieron en esa figura central. A mí me parece tremendo que ninguno de esos geriatras de enlace efectivamente haya pedido públicamente disculpas. A lo mejor en ese momento no eran conscientes de lo que iba a ocurrir, han pasado muchos meses, a mí me parece tremendo, pero desde luego yo el foco lo pongo esencialmente en quienes decidieron ese sistema. Yo arranco el libro con el testimonio del presidente de los geriatras de Galicia,
Sí. Pero con bueno, arranco el libro con un testimonio, pero luego el primer capítulo, que en Antena 3, en Espejo Público creo que era, explicó al comienzo de la pandemia que era una locura mantener a los mayores dentro de las residencias y que había que crear centros intermedios solo para pacientes COVID y sacarlos inmediatamente. Bueno, se quedó solo, hasta donde yo sé, o casi solo, en las reuniones que hubo al respecto, ¿no? Entonces, bueno, en Madrid el papel lo tienen ahí, los geriatras de enlace cumplieron un papel, ellos lógicamente dicen que se analizó individual, o que se tomaron las decisiones de forma individual. Bueno, las cifras son evidentes, 23 geriatras de enlace no pueden evaluar realmente de forma clínica seria a las 5.000 y pico personas que en poco más de 4 semanas dejaron en las residencias, ¿no? Es absolutamente imposible. Hay otra pregunta de Rosa, ya no de las residencias, pero que creo que en un día como hoy, con lo que ha pasado en esta mañana en el debate de la SER, con todo este terrible episodio, creo que tengo que preguntar, ¿qué opinas del blanqueamiento de los medios de comunicación de la ultraderecha? ¿Crees que los medios estamos gestionando bien lo que está pasando con Vox en los medios de comunicación, con lo que hemos visto esta mañana en el debate por parte de Rocío Monasterio? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que no lo estamos haciendo bien, eso es evidente, pero vuelvo a lo mismo que le aplico a las residencias. No hay que generalizar. Yo creo que hay medios. Lo estamos intentando hacer de manera distinta algunos medios. Sí, bueno, hay medios que entusiastamente, no es que blanqueen, es que difunden los mensajes de la extrema derecha y compran esos mensajes. Y yo creo que los que no queremos hacer esto bajo ningún concepto, pues tenemos una duda permanente aquí y en otros países donde la extrema derecha ha tenido un auge muy importante en los últimos años, Madrid, bueno, el propio Trump, Estados Unidos, ¿no? Que es qué hacer con ellos, cómo tratarlos, ¿no? Porque si difundes las barbaridades que dicen, de alguna forma estás contribuyendo ya al mensaje. No informar sobre ellos en absoluto tampoco parece lo más periodístico, porque se supone que nosotros tenemos que intentar explicarle las cosas a los ciudadanos, ¿no? Entonces yo haría esa división. Entonces, ¿lo estamos haciendo bien? Yo no creo que lo estemos haciendo bien. Lo que pasa es que unos entusiastamente difunden su mensaje y a lo mejor el resto tenemos que reflexionar más para ver cuál es ese punto, ¿no? Para mí hay un elemento claro, que es que hay que decir siempre que estos señores, los dirigentes, tienen un discurso que es básicamente antidemocrático en muchísimos temas. Obviamente en temas de inmigración, en temas de mujer, un discurso completamente antidemocrático. Y eso sí, a la izquierda abertzale, por ejemplo, o a los independentistas catalanes, se les ha pedido cosas que a la extrema derecha no se les pide. Pueden permitirse bromear sobre que el atentado con una bomba incendiaria en una sede de Podemos que lo habían hecho ellos mismos, como hicieron algunos dirigentes, o el espectáculo de hoy de la candidata en Madrid, ¿no? Yo creo que lo mínimo es que hay que pedir el mismo rasero a todo el mundo. Y respecto a este punto que estoy hablando, por si acaso, para que se me entienda perfectamente, la condena de la violencia hay que hacerla, exigírsela a todo el mundo por igual. Mandar una bala en un sobre o atentar con una bomba incendiaria en una sede, eso es violencia, parece que está fuera de toda duda, ¿no? No debería ser una cuestión debatible, sin ninguna duda. Una última pregunta. ¿Cómo te explicas? Es una pregunta que yo también me hago. ¿Cómo, después de lo que ha ocurrido en Madrid con las residencias, con todas las evidencias que existen del papel que tuvo la Comunidad de Madrid en la gestión de esas residencias, con los datos que demuestran de manera evidente que Madrid fue una anomalía dentro de un problema, pero una anomalía peor, en el sentido de que fue claramente el sitio donde esto ha provocado más fallecimientos, sabiendo como sabemos que todo el mundo conoce a algún familiar, algún amigo que ha tenido esta terrible circunstancia y ha tenido un fallecimiento de estas características, ¿cómo explicas que Ayuso sea la primera en las encuestas? Pues mira, aquí tendría que desdoblarme. Como Manuel Rico, ciudadano, persona, no me lo explico. O sea, no me lo explico porque yo creo que en los últimos, en los 40 años de autonomía madrileña, 39 años, no ha ocurrido algo tan grave en el que el gobierno autonómico tuviese una responsabilidad directa. Por lo tanto, para mí, yo que cuando me acerco a las urnas, yo ya no decido por las promesas que me van a hacer, decido por la gestión que se ha producido. Por lo tanto, para mí el elemento absolutamente esencial a la hora de ir a votar debería ser la gestión que ha hecho el gobierno de Madrid en el tema de las residencias, de la pandemia en general, pero específicamente en el tema de las residencias. Entonces, para mí eso no tiene explicación.
A ver, como periodista, pues bueno, pues podemos dar muchas más explicaciones, ¿no? Al final, los motivos por los que vota la gente, por los que votamos, los ciudadanos, a veces, bueno, pues primero son una multitud, muchas veces votas en contra de alguien, votas porque no quieres que, en este caso, la izquierda llegue al poder, votas por cosas que te han pasado personalmente, bueno, y no haces ese análisis que a lo mejor más global o más frío que estoy realizando yo, ¿no? Pero a mí, desde luego, me parece tremendo. O sea, yo creo que es bastante incomprensible, pero no solo en el voto, sino que no haya ocupado mucho más espacio en la campaña, en el debate del otro más día en la televisión. importante la libertad de las cañas que lo que pasó en las Claro, residencias. sí, a ver, yo creo que la libertad también incluía la libertad de los mayores a vivir, ¿no? Y a morir, quienes tuviesen que morir dignamente después de recibir atención hospitalaria, no a morir abandonados y sin ningún tipo de atención médica. A mí eso me parece la primera libertad, eh, pero, sí, es bastante incomprensible, pero los sociólogos electorales, los politólogos seguro que lo pueden explicar muchísimo mejor que yo. Ahora, a mí me asombra, pues sí, mentiría si dijese lo contrario, me asombra para mal. A mí también. Vergüenza, el escándalo de las residencias. Manuel, un abrazo y muchísimas gracias por este rato con los socios y las socias del diario.es. Un abrazo, Muchísimas amigo. gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Un abrazo. Hasta luego. Encantado.